La salida a todas nuestras tentaciones siempre es Cristo. Nuestro mayor problema es que meditamos muy poco en las verdades del Evangelio. En lo que queremos ser, nos ponemos a pensar en vez de lo que ya somos. De lo que queremos tener en vez de lo que ya tenemos. Y por lo general creemos que el Evangelio y algo más es lo que necesitamos. No, el Evangelio es suficiente, Cristo es suficiente. La palabra dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Su sacrificio en la cruz fue suficiente para ti, para mí y para todo el mundo, para todo aquel que crea en Él, para librarnos de la muerte y del pecado. Este es el podcast de Joven Verdadera. Bienvenidas de nuevo al podcast de Joven Verdadera, un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Hoy continuamos nuestra conversación sobre cómo Dios nos rescata, nos transforma y nos guía a través de las luchas con el pecado sexual para experimentar la victoria que solo Cristo da. La semana pasada, escuchamos a Paulina compartir sobre el poder transformador de Jesucristo para limpiarnos y mostrarnos una nueva forma de vivir. Pero eso fue solo el comienzo. Paulina nos ha brindado una guía clara y poderosa al recordarnos que nuestro Salvador Jesucristo es el camino hacia la libertad y felicidad. Nos anima a dejar de confiar en nuestras propias fuerzas para lidiar con el pecado y confiar en su poder para ayudarnos a salir del pecado en el que estamos atrapadas. Dios nos rescata, nos limpia y nos muestra un nuevo camino. Y ese nuevo camino se llama Jesucristo. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese es el camino que empezamos cuando nos pone en esa roca firme. Así que, para contestar a tu pregunta, estoy atascada en un pecado sexual. ¿Qué hago? Tengo 3 puntos muy sencillos para ti. Y así es que si tienes una pluma, un papel o en tu celular, anota esto, por favor. Número 1, dice, déjate rescatar. ¿Qué? ¿Qué es esto, Paulina? Ok. Deja de tratar de salir del hoyo y del lodo en tus propias fuerzas. No puedes sola. Deja de pensar que hay otra solución u otra manera para salir que no es Dios. Siempre estamos buscando de otra forma porque nuestra carne se rebela contra el Espíritu. Eso es algo natural en nosotros, pero deja de vivir a tu manera y acepta la ayuda de Dios. Toma la mano que Él ya tiene extendida a ti para salvarte. Entonces, déjate rescatar. Número 2, déjate transformar por el Evangelio. Esta frase ha estado en mi mente y en mi corazón estas últimas semanas y ha sido algo tan confortante y que me ha traído tanta paz. Escucha esto, por favor. La vida cristiana no se trata de lo que tú haces para Dios. Se trata de lo que Dios ya hizo por ti. Exacto. En Cristo eres perdonada, eres libre. En Cristo tienes todo lo que necesitas. En Cristo ya tienes la victoria sobre el pecado. Ya no estás atrapada ni esclavizada a Él. La palabra dice que el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Y en Cristo siempre tienes la salida. 1 Corintios 10:13 dice que Dios es fiel y que no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Y amigas, la salida a todas nuestras tentaciones siempre es Cristo. Nuestro mayor problema es que meditamos muy poco en las verdades del Evangelio. En lo que queremos ser, nos ponemos a pensar en vez de lo que ya somos. De lo que queremos tener en vez de lo que ya tenemos. Y por lo general creemos que el Evangelio y algo más es lo que necesitamos. No, el Evangelio es suficiente, Cristo es suficiente. La palabra dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Su sacrificio en la cruz fue suficiente para ti, para mí y para todo el mundo, para todo aquel que crea en Él, para librarnos de la muerte y del pecado. Y número 3, déjate guiar por la palabra. Basa toda tu vida en lo que Dios dice. Por ejemplo,
Colosenses 3:5 dice, por tanto, considere los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, y hay una lista. Y sigue la lista. Otra versión dice, hagan morir las cosas pecaminosas. Y a mí me encanta poder compartir con chicas. Y yo digo, mátalo de hambre, mata tu carne. Si estás luchando, por ejemplo, con un novio en temas sexuales, ok, habla con él, explícale lo que Dios te está hablando y termina con él o pongan límites. Es que Paulina me sigue hablando y me sigue buscando, ok, cambia de celular, bloquéalo, de todo lo que tengas que bloquearlo. Sé drástica con el pecado. Si es pornografía, no te duermas con tu computadora, no te duermas con tu celular. Se lo puedes dar a tu mamá o, no sé, lo pones en un lugar donde no sea fácil para ti, lo desconectas. Sé muy intencional, sé drástica. O, por ejemplo, si batallas con películas en Netflix, bueno, cancela Netflix. Yo he escuchado a personas que han tirado sus computadoras por un tema que ya no pueden más con la pornografía. Recuerden, chicas, estamos hablando que esto nos está destruyendo. Sé drástica con el pecado en tu vida. No juegues con él, no te creas la fuerte, corre y huye. Siempre formas fáciles que le puedo explicar a mi hijo esta lucha con nuestra carne y el espíritu. Le digo, imagina dos perros. Un perro blanco representa el espíritu y un perro negro representa la carne. Si tú los vas a poner en una lucha, en una batalla donde ellos van a pelear y tú quieres que el blanco, que representa el espíritu, gane, ¿qué haces? Bueno, pues lo alimento mucho, lo entreno. ¿Y qué haces con el negro? Y se pone a pensar mi hijo, lo matas de hambre, no lo entrenas. Es exactamente con el pecado. Alimenta tu espíritu con todo y mata de hambre al perro negro. Mátalo, que esté todo flaco y todo que ya no pueda. ¿Por qué? De lo que nosotros vamos a sembrar cuando sembramos en el espíritu, cosecharás cosas del espíritu. Siembras en la carne, cosecharás cosas de la carne. También le comento mucho a mi hijo, dice, amor, cuando tú estás en una batalla espiritual todos los días y si tú no te equipas con la palabra de Dios, es como si tú vas y sales a esa guerra en traje de baño. Bueno, para ti, para mí, salimos en bikini a una guerra que te quiere destruir y quiere destruir a tu familia y Satanás te quiere ver comer polvo y quiere distraerte de lo más importante en tu vida. Invierte en lo espiritual. Otro ejemplo sería, ¿qué dice Dios sobre la sexualidad? ¿Para qué es? ¿Para qué la creó? Conoce su diseño, conoce su propósito. No te guíes por lo que tú piensas sobre la sexualidad o lo que tus amigos o tu familia creen sobre la sexualidad. ¿Qué dice Dios al respecto? Y a todo lo que tú tengas dudas, siempre ve a la palabra y dice, y puedes decir, Dios, ¿qué dices tú al respecto? Otros ejemplos es, si la palabra de Dios dice busca consejo, hazlo, trae tu vida a la luz, busca a alguien y la verdad es que no estás sola, usa todos los recursos que Dios ha puesto para ayudarte, que es la iglesia, mujeres piadosas que te puedan ayudar en este proceso, recursos como Joven Verdadera que está lleno de libros, podcasts, programas. No estás sola y no intentes caminar esto sola. Trae tu vida a la luz, no andes en esto en secreto. Así es que como estamos viendo cuáles son las tres cosas, déjate rescatar. Dios ya está extendiendo su mano para ayudarte. Déjate rescatar y no intentes hacerlo tú sola, porque no puedes salirte del lodo, no puedes salirte del hoyo tú sola. Necesitas a un Salvador y ese Salvador se llama Jesucristo. 2, déjate transformar por el Evangelio. Medita más el Evangelio. Ese es un grave problema que tenemos. Predícate el Evangelio todos los días. ¿Quién eres en Cristo? ¿Qué es lo que tienes en Cristo? No nada más para evangelizar a otras personas, sino todos los días nosotros necesitamos recordar estas verdades que nos transforman del Evangelio. Y número 3, déjate guiar por la palabra. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú vivas, que sea basado en lo que Dios dice. Mi anhelo es que este ratito juntas sea de gran bendición para ti. He estado orando por ti que estás escuchando esto. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.
Gracias, Paulina. Yo creo que esta respuesta no le aplica solamente a la chica que está atascada en un pecado sexual, nos aplica a todas, que de alguna forma u otra estamos luchando con el pecado. Me encanta el énfasis que ella nos ha hecho en dejarnos rescatar. Cuando estamos atascadas en un pecado, en la mayoría de las veces, en lugar de mirar a Dios, nos miramos a nosotras mismas. ¿Y qué vemos? Recursos ilimitados, no tenemos fuerza, no podemos, somos débiles. Entonces no tenemos esperanza. Sin embargo, si tornamos nuestra mirada y miramos a Cristo, lo contemplamos a Él y hacemos lo que dice Paulina, consideramos el Evangelio, dejamos que el Evangelio transforme nuestra mente. Ahí entonces encontramos los recursos ilimitados que ya están disponibles para nosotras. Qué bendición es recordar esta verdad, pero nosotras necesitamos entender que esa tercera recomendación de Paulina es vital, porque cómo vamos a ser transformadas y cómo nuestro entendimiento va a ser renovado. Como ella dice, tenemos que dejarnos guiar por la palabra, necesitamos ser estudiantes de la palabra, tenemos que ser intencionales, consistentes en nuestro estudio, en nuestra lectura bíblica. Ese es el pan, nuestro alimento. En este momento, ahí donde estás, pídele al Señor, Señor, concédeme el arrepentimiento, enséñame cuáles son las cosas que están atentando contra esta hambre que yo necesito reconocer de la palabra de Dios. Enséñame mi pobreza espiritual, enséñame cuánto te necesito. Y lo sientas o no, yo te animo a que tú corras a la palabra de Dios, que tú te sientes a escuchar, a meditar en la predicación fiel de tu pastor cada domingo, que tú propicies conversaciones saturadas del Evangelio con tus amigas, con tus padres, con una mujer mayor en tu iglesia local. Llénate del Evangelio, llénate de la palabra y recuérdate que al final de cuentas, como muy bien decía Paulina, la vida cristiana no se trata de lo que tú haces para Dios, sino de lo que Él ha hecho por nosotras. Que esa sea la motivación. Tú no vas a poder salir de ese hoyo en el que te encuentras, pero hubo uno que venció, que obedeció perfectamente en tu lugar. Mira a Cristo, pon tu mirada en Él. Y si es necesario, escucha el consejo de Paulina varias veces hasta que tu mente esté permeada con esta verdad. Recordemos que el camino hacia la libertad comienza al rendirnos a la gracia de Dios, que ha quitado toda condenación para que su palabra guíe nuestros pasos. Paulina nos recordó que el Evangelio no se trata de lo que hacemos, sino de lo que Dios ha hecho por nosotras en Cristo. Somos perdonadas, libres y victoriosas en Él, y nos exhorta a basar nuestras vidas en la palabra de Dios, permitiendo que nos transforme y guíe en cada paso de nuestro camino. Betsy destacó la importancia de dirigir nuestra mirada a Cristo y sumergirnos en su palabra, siendo intencionales y consistentes en el estudio y la meditación de las Escrituras, y a buscar la comunión con otros creyentes para fortalecernos mutuamente en la fe. En Cristo sí podemos vivir diferente. Que esta conversación te anime a perseverar en tu relación con Dios y a buscar ayuda en otras hermanas mayores. Él está contigo. Así que, jóvenes verdaderas, no están solas en esta batalla. Te animamos a meditar en las verdades que hemos compartido hoy y aplicarlas en tu vida diaria. Nos escuchamos la próxima semana.